Buen día. En este video vamos a hablar de las funciones trigonométricas. En un video anterior a este se abordó el tema del teorema de Pitágoras. Tiene mucha relación porque cuando se trata de resolver un triángulo rectángulo, se opta por el teorema de Pitágoras o por las funciones trigonométricas dependiendo de los datos que nos faltan en el triángulo. Cuando vimos el teorema de Pitágoras, abordamos los nombres que reciben los lados de un triángulo rectángulo. Dijimos que este lado recibe el nombre de hipotenusa. Y estos dos lados reciben el nombre de catetos. Cateto y cateto. Son nombres utilizados únicamente en el triángulo rectángulo, como este. Sabemos distinguirlo porque siempre vemos este ángulo recto que es de 90 grados. Ahora, cuando vimos teorema de Pitágoras, vimos esos nombres. Le dábamos la letra C a la hipotenusa y a los catetos la letra A y la letra B respectivamente, diciendo en aquel video que para teorema de Pitágoras el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Ahora vamos a ver las funciones trigonométricas que existen y la relación que hay con los catetos y la hipotenusa respectivamente. Las funciones trigonométricas son 6. Es seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Esas son las 6 funciones trigonométricas que existen. Cuando estamos hablando, vamos a ver primero la abreviatura de cada una. Seno la abreviamos comúnmente con sen, coseno como cos, tangente como tan o como tg. Algunas calculadoras, ahorita les voy a hablar de la calculadora, lo pone como tg, otros lo ponen como tan. Cotangente, así como cot, secante como sec y cosecante CSC. Esas son las abreviaturas que comúnmente se utilizan para las funciones trigonométricas. Ahora, cuando estamos hablando de un ángulo, por ejemplo, comúnmente se le dan símbolos griegos a los ángulos, alfa, beta, gamma, cualquier símbolo del alfabeto griego. Aquí le estoy poniendo este símbolo. ¿De acuerdo? Si yo quiero encontrar las funciones trigonométricas, las 6 funciones trigonométricas de ese ángulo que tengo indicado ahí, vamos a ver la relación que existen de cada una de las funciones trigonométricas. Entonces decimos, ojo, porque lo siguiente es importante. La función seno, en este caso hablando del ángulo alfa, función seno del ángulo alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. En el ángulo alfa que tengo aquí, el cateto opuesto va a ser el que se encuentre enfrente de él y el cateto adyacente el que forma parte de él. El ángulo se forma con la hipotenusa y el cateto B. Este cateto es adyacente al ángulo alfa.
Y este cateto es cateto opuesto al ángulo alfa. Cuando estoy hablando del ángulo este, si estuviera hablando de este otro ángulo, el opuesto es este y el adyacente es este. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo del ángulo del que estoy hablando, el opuesto y el adyacente cambian, dependiendo del ángulo del que estoy hablando. Aquí estoy hablando de este ángulo, por eso el opuesto va a ser el cateto A. La hipotenusa no cambia, siempre es C. Esa es la relación de la función seno, siempre relaciona cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno. La función coseno relaciona cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente hablando del ángulo alfa? El adyacente ya les dije que es el cateto B. Y la hipotenusa, esa no cambia. Tangente del ángulo alfa. La tangente relaciona cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto? Ya lo dije, el que se encuentra enfrente de él. En este caso, A. ¿Y quién es el cateto adyacente? B. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahora, aquí les hablé de 6 funciones trigonométricas, pero yo les digo, grábense la relación de las 3 primeras, porque las 3 segundas son solamente recíprocas de las 3 primeras. ¿A qué me refiero con recíprocas? Ahí va. Tangente y cotangente son recíprocas. Coseno y secante son recíprocas. Y seno y cosecante son recíprocas. Es decir, que si yo quiero encontrar la función cotangente de ese ángulo, únicamente tengo que invertir esto. ¿Sí? Si yo quiero encontrar de tangente en la cotangente, entonces, fíjense, si yo pongo cotangente del ángulo alfa, me fijo en esto y solamente las invierto. La B se va hacia arriba y la A se va hacia abajo. Ahí está. La función cotangente solamente es cuestión de invertirlas. La secante del ángulo alfa, dice, es recíproca a coseno. Coseno era B entre C. Esta va a ser entonces C entre B. ¿De acuerdo? Y la última, que sería seno y cosecante. Si seno es A entre C, la cosecante va a ser C entre A. Por eso es solamente necesario que te aprendas estas 3 y quién con quién es recíproca. Este es el orden en que se escribe. Si las escribes así, ya sabes, la última, la primera con la última, la segunda con la penúltima y las 2 del medio son las recíprocas. ¿De acuerdo? Para que solamente te aprendas la relación de estas 3 y sepas que las segundas, las siguientes 3 solamente es cuestión de anotar su recíproco. De hecho, si tú checas las calculadoras científicas solamente traen seno, coseno y tangente. ¿Por qué? Porque no necesitas las otras 3 para calcular algo. Porque solamente son recíprocas de las 3 primeras. ¿De acuerdo? Muy bien. Esas son las 6 funciones trigonométricas y cómo sacar la relación que existe de cada una de ellas. Vamos a hacer, permítanme, vamos a hacer este triángulo que tenemos aquí. Vamos a hacer ese triángulo con las funciones trigonométricas que les estoy anotando aquí. Vamos a hacer uso de ellas. Esta es la aplicación de lo que les dije de funciones trigonométricas. Primero,
Si yo quiero encontrar la medida del ángulo alfa y tengo la medida de la hipotenusa y tengo la medida de un cateto, que como quiero del ángulo este sería el cateto ¿qué? El que se encuentra enfrente de él, el cateto opuesto. Según lo que dije hace rato, ¿qué función trigonométrica me relaciona cateto opuesto entre hipotenusa? Seno, ¿verdad? Entonces, hablar de seno del ángulo alfa es hablar de cateto opuesto, en este caso 3, entre la hipotenusa, que es 5. Luego, seno del ángulo alfa es igual. Divido 3 entre 5 y me da 0.6. Para conocer, ojo, para conocer el ángulo alfa, en la calculadora, esto lo paso hacia acá y se escribe así. Seno a la menos 1 de 0.6. Eso se hace en la calculadora para encontrar la medida del ángulo alfa. ¿Qué es lo que haces en la calculadora? En la calculadora científica tienes unas teclas. Una dice sin, que es el seno, otra dice cos, que es el coseno, y otra dice TG, que es la tangente. Pero si tú le marcas la tecla que dice INB, te invierte esas funciones. En otras viene, lo chequé en la calculadora de los celulares, viene esto, unas flechitas así. Esto te hace que esta se invierta, que es lo que hace función contraria aquí. El seno yo lo pasé para acá y se hizo así. Al teclear estas funciones te aparecen así. Sin a la menos 1, cos a la menos 1 y TG a la menos 1, que son las que necesitamos para encontrar la medida de mi ángulo. ¿Qué voy a hacer en la calculadora? Quiero seno, es esta la que voy a utilizar. Tecleamos esta, ¿sí? Tecleamos esta y luego tecleamos el 0.6. Y nos va a dar un ángulo, al momento de decirle igual, nos da un ángulo de 36. Aquí lo tengo, 36.86 grados. Esa va a ser la medida del ángulo alfa. Por eso les digo, las funciones trigonométricas me sirven para calcular medidas de los ángulos en un triángulo rectángulo o en otro tipo de triángulos. En este caso, para triángulos rectángulos, esas son las funciones trigonométricas. Esa es la medida del ángulo. Aquí me falta el lado X, ¿verdad? Pero para calcular la medida del lado X, ya sabemos lo de teorema de Pitágoras. Tengo la hipotenusa, tengo un cateto y desconozco el otro cateto. Utiliza Pitágoras, que ya lo vimos en el video anterior. ¿Cómo saldría? Tengo la hipotenusa, desconozco el cateto X. El cateto X es el que quiero encontrar. Acuérdate que decíamos, entonces, el cuadrado de la hipotenusa le voy a restar el cuadrado del cateto conocido. Así, ¿verdad? Porque es al cuadrado. Para encontrar X, tengo que sacarle raíz cuadrada a todo lo que tengo aquí. 5 al cuadrado, 25. 3 al cuadrado, 9. X es igual a 25 menos 9, 16. X es igual a raíz. Estamos así, ¿verdad? Por eso se pasa como raíz de 16. Y raíz de 16 es 4. La X vale 4. Entonces, con función trigonométrica encontré la medida del ángulo alfa
y con Pitágoras encontré la medida del cateto faltante. ¿De acuerdo? Ahora, si tú quisieras encontrar la medida del otro ángulo que no tenemos aquí, pues es fácil. Desde segundo de secundaria les dijeron, la suma de los ángulos interiores de todo triángulo deben ser 180. Ya sé que este mide 90. Ya sé que este mide 36.86. Pues ya nada más lo que te falta para 180 es la medida del ángulo faltante. Y eso es resolver un triángulo, ¿verdad? Con funciones trigonométricas, con teorema de Pitágoras, según lo que se requiera y según los datos que me estén faltando en un triángulo rectángulo. ¿Sí? Les pido se suscriban a mi canal para próximos videos estar explicando otros temas de los cuadernillos de Cerrando Fuerte o de guía del Cebetis. Gracias.